colegas de los medios de comunicación que han asistido el día de hoy a esta rueda de prensa convocada por Transformar 2020 y la empresa Alpa Latinoamérica, que lleva a cabo, insisto, vamos a tener dos espacios de preguntas, una para Ismael y una para Pilar, con 5 preguntas para cada uno, por favor. A continuación voy a ceder la palabra al organizador del evento Transformar 2020, Patricio Flores, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, gracias por venir. Quiero comentarles un poco por qué hacemos esto, cuál es la razón de Transformar 2020. Nosotros buscamos integrar, por eso traemos acá desde mi perspectiva. Muchas gracias. Muy buenos días, feliz de estar aquí en este maravilloso evento, Transformar 2020. El título me parece una gran promesa de valor, porque nuestras sociedades justamente eso es lo que necesitan, una transformación de conciencia. Todos los hechos, y más cuando uno ha ejercido el periodismo y le ha tocado de manera profesional reportar y reportar y reportar corrupción y eventos trágicos en nuestros países, y generalmente estas noticias representando lo peor del ser humano, uno dice, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué tenemos que reportar tantas cosas que son aparentemente negativas o limitantes y que muestran a un ser humano separado, dividido, en una guerra, en un conflicto los unos con los otros? Al final, todo tiene que ver con nuestros estados de conciencia, y es algo que comercialmente el mercadeo no promueve mucho. Promueve mansiones, promueve autos, promueve las mejores vacaciones del mundo, pero no le promueve a la gente una cultura desde la alta conciencia, que es la que nos va a dar un poco más de equidad social, es la que nos va a hacer a nosotros convivir desde la aceptación y el respeto, es la que nos va a garantizar la estabilidad de paz. Entonces, cuando supe además que Patricio es una persona que no llega a los 40 años, que es un chico joven, que ha arriesgado con la empresa el poder hacer este primer ejercicio de convocarnos a Pilar, a mí, a otros tantos, porque son muchos, también los coaches, conferencistas y expertos, los más destacados en Ecuador, pues yo celebro eso, celebro el emprendimiento, celebro la valentía de poder hacer y dedicar un espacio para que vengan las personas a reflexionar sobre cómo convertirse en una mejor versión y, como decía Gandhi, cómo ser el cambio que todos nosotros deseamos ver en el mundo. Y al lado de mi querida amiga Pilar Sordo, que siempre es un placer y un deleite encontrarnos en estos eventos y poder tener una charlita y actualizarnos, pues doble lujo entonces el estar aquí junto a Pilar. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a todos los que te han ayudado y han contribuido siendo patrocinadores, siendo aliados estratégicos, a que tú hayas podido levantar este sueño de la mente y hacerlo realidad. A continuación quiero que nos conceda también la palabra la psicóloga Pilar Sordo. Realmente es un referente de la mujer en el ámbito de la psicología también. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, Patricio, Israel, por toda la organización de este evento, por invitarnos a participar. La verdad es que mi tema se relaciona directamente con lo que habla Ismael. ¿Eso? ¿Que me lo ponga acá? No, él es... Ismael. El RTS. Acá. Perdón, pero la tecnología no... Es ahí, tranquila. ¿Ahí sí? Ahí cerrás. ¿Parto todo de nuevo? Hola, ¿cómo están? No, está bien. Bueno, decía que mi tema se relaciona directamente con lo que Ismael acaba de decir. Mi tema tiene que ver con contar una de mis investigaciones que tiene que ver con la felicidad. Otro concepto manoseado, mal dirigido, mal enfocado a nivel social, donde se nos ha convencido, entre otras cosas, que la felicidad tiene que ver con el tener cosas o tiene que ver con el estar contento. Dos cosas que para los sistemas económicos funcionan porque motivan el consumo. Y lo que yo les vengo a contar es absolutamente distinto. En síntesis, que la felicidad tiene que ver con la paz y tiene que ver con el silencio interior. Y eso tiene que ver con distintos niveles de conciencia que se van adquiriendo con diminutas elecciones cotidianas que configuran un estado de paz al final del día o no, dependiendo
de lo que elegí comer, de lo que, con quién decidí estar, de qué decidí hacer o qué decisiones fui tomando a lo largo del día. Entonces mi labor va a ser contar esta investigación, poderles entregar la mayor cantidad de información posible dentro de lo que el tiempo lo permite. Este estudio tiene 12 años, se ha actualizado 3 veces y estoy muy agradecida de estar en Guayaquil. La verdad que tengo amigos y amigas, entre ellas Úrsula, que es una de las expositoras del evento, Gino, que es el presidente de Colegios de Psicólogos de Guayaquil, entre otras cosas que él hace. Así que venir a Guayaquil para mí es como hidratar el corazón, esa es la sensación, siento que lo remojo, le pongo agüita. Me falta Marta, que no está acá, pero creo que es un espacio maravilloso que además me permite poder ver a este amigo querido, que lo adoro y que hemos transitado juntos, nos hemos permitido en realidad transitar juntos por cada uno de nuestros procesos de vida, él su salida de CNN y él acompañándome en uno que otro duelo durante la vida, así que es un regalo adicional, así que más hidratado aún está mi corazón al estar aquí. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por creer, por crear, y lo que uno crea y cree se termina haciendo realidad. Así que gracias por creer en los sueños, porque me están haciendo participar de uno. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos, por favor, por favor, se registre nombre y medio, por favor. Buenos días, Jefferson Archana, Canal Digital Minuto de Velo. Ismael y también bienvenidos a la ciudad de Guayaquil. Y también, Ismael, el tema de redes sociales es muy importante, cómo comparte los conocimientos y también motiva a la gente a compartir cosas positivas. Días atrás compartió el tema del Cala Challenge. Sería bueno que también conozcamos esta iniciativa y también algo similar al tema a Pilar, de la importancia de poder también transmitir cosas buenas en redes sociales, porque diariamente vemos comentarios negativos, cómo la gente se destruye entre sí. ¿Qué denota esta situación? ¿Qué hacer también como usuarios? Gracias. Sí, la verdad que yo sigo a Pilar, entonces también me encanta lo que hace Pilar, porque Pilar nos reta, nos da ejercicios y ha hecho de sus redes sociales un espacio de transformación personal desde la vulnerabilidad. Y eso es lo que nosotros estamos ejerciendo. Nos damos cuenta que las redes sociales son una gran herramienta de acuerdo a cómo el ser humano la utiliza y la manipula. Lamentablemente diríamos que la mayoría de los seres humanos han visto en sus teléfonos un arma de entretenimiento masivo y al mismo tiempo, entonces, si es así como lo usas, es un arma de distracción exponencial que te distrae en vez de enfocarte en tu desarrollo, en tus propósitos. Hay una nueva máxima que es una actualización de lo que nuestros abuelitos decían de dime con quién andas y te diré quién eres. Y hoy es, dime a quién sigues y te diré quién eres. Porque claro, porque casi uno ya anda más virtualmente con gente en el teléfono que con las personas físicamente a tu alrededor. Entonces el tiempo al que tú expones tus 5 sentidos y tus inteligencias a nutrirte de eso que te está llegando en ese feed de redes sociales, o te está embruteciendo o te está enalteciendo y haciendo crecer. Hay que ser muy selectivos con esto. Y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad, como me sucedió a mí, de estar frente a una cámara ante millones y millones de televidentes, que luego uno dice, ¿y qué haces con eso? ¿Para qué quieres tener 2.1 millones, digamos en mi caso es lo de Instagram, 3.1 en Twitter, 2 millones en Facebook? ¿Qué haces tú con esa cantidad de personas que están consumiendo, que están leyendo lo que tú expones, que te están viendo en un video? Entonces, para mí, igual que para Pilar, porque así lo siento y lo veo que hace ella, es una responsabilidad y un compromiso enorme de uno desde la honestidad y desde la congruencia, transmitir su proceso de vida, porque ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta, pero sí un proceso de vida que puede ayudar a otros desde ese camino del maestro que hemos escogido, porque al fin el maestro es un estudiante permanente, que comparte lo que aprende, lo que le funciona, lo que no le funciona. Entonces, por ejemplo, el Cala Challenge fue a propósito del mes del amor, pedirle a la gente que haga cada día un gesto de amor.
diferente, que son cosas que no cuestan dinero. A veces pensamos que las cosas importantes necesitan una inversión y necesitan recursos. No, es una llamada, es una nota de gratitud, es abrazar un árbol, es conectarte con la naturaleza. Y de hecho te adelanto, porque creo que es una primicia, aunque recién lo acabamos de promover, vamos a lanzar nuestro primer reto de meditación neurocientífica a través de la aplicación Escala Meditando, que me tomó 5 años desde que tuve la visión en la mente hasta el momento en el que encontré el socio estratégico indicado para que se pudiera hacer realidad y tener en los teléfonos un emprendimiento en español que llevara el tema de la meditación neurocientífica. Y Pilar lo hace, y mañana vamos a hacer una al salir el sol desde aquí, desde la piscina del hotel, y la vamos a transmitir en directo. Entonces, ¿por qué? Porque sentimos esa responsabilidad. Y a finales de febrero, el 29 de febrero, comienza por 7 días un reto de meditaciones gratuitas, una diaria, a través de nuestra aplicación Escala Meditando, porque queremos enamorar a las personas de los beneficios de la meditación neurocientífica, y que nada tiene que ver con el dogma, con tu religiosidad o con el credo que profesas al Dios en el que crees. Para nada es contradictorio, es un complemento a la oración, es un complemento a la fe desde el punto de vista de las neurociencias. Entonces, realmente sin redes sociales, no sé cómo uno se comunicaría hoy con esas comunidades que tenemos. Yo las bendigo todos los días, pero sí entiendo que también pueden ser un basurero de toxinas, y donde la gente vierte indiscriminadamente su frustración y sus necesidades no satisfechas, y a veces pues te tocan ramalazos de gente, pero uno tiene que aprender a no tomarse nada personal y a saber que también hay muchas personas que van a resentir el crecimiento de otros, y ya yo hace rato aprendí de eso y les mando mucho amor, incluso a los pocos que puedan no mandarme amor, digamos. Es un proceso que uno tiene que aprender, ¿no? Solo agregar a eso que yo creo que las redes sociales se pueden transformar en una instancia de aprendizaje si tú eliges y tienes la capacidad y la conciencia para ir discriminando qué tomas y qué no tomas de lo que te entregan. Yo tengo la impresión de que hay toda una cantidad de gente que quiere aumentar niveles de conciencia, y que por eso la palabra seguidor o fans no me gusta nada, la encuentro horrorosa, porque nos van a seguir. ¿Por qué? Si nosotros no somos distintos ni especiales, somos comunes y corrientes, caminantes, no graduados, ninguno de los dos, que tenemos la plataforma, la experiencia y la caminata en la vida como para poder hablar de lo que nos pasa, pero sin mayor grado de sabiduría, digamos. Compartimos las mismas cosas que le pasan al resto, y vivimos también dolores y lo que nos vaya pasando. Ahora, por otro lado, también hay toda una parte en el mundo que tiene mucha pobreza interna, y esa pobreza interna se encandila cuando tú le entregas elementos de crecimiento. Y frente a esa pobreza interna, lo que hace esa gente es botar su rabia porque todavía quizás no puede conectar con esos procesos de crecimiento. Y ahí aparece la descalificación, y en un proceso muy doloroso que yo viví a través de redes sociales durante el año pasado, yo aprendí que al final, cuando te lanzan tanta rabia, habla más de quien la lanza que de mí. Y aprender a discriminar eso, que en el fondo tiene más que ver con quien emite el mensaje, te permite tomar cierta distancia también, y por lo tanto establecer, por supuesto, mecanismos de protección y de autocuidado, donde también uno tiene que dejar un rato el teléfono y conectarte contigo, porque si no, además, nuestro discurso sería absolutamente incongruente. Si estuviéramos todo el día conectados, al final, ¿en qué minuto nos conectamos con nosotros para podernos conectar con ustedes? Digamos, sería absolutamente contradictorio. Creo que también hay que, es como con la televisión, con las noticias, uno hoy día tiene que tener la capacidad de seleccionar qué permites que entre a tu cabeza, y de verdad permitimos que entre mucha mugre. Entonces uno selecciona, dentro de las miles de lecciones que yo dije que hay que tomar todos los días, una es qué vas a permitir que entre a tu cabeza, y eso lo vas eligiendo tú en la medida que te vas conectando contigo, pero también con lo que pasa afuera. A ti.
Por acá. Hola, ¿qué tal? Con él cuando me decía que todo tiempo pasado fue mejor. Porque si uno asegura que todo tiempo pasado fue mejor, ¿dónde está tu liderazgo para poder crear, visualizar y sentir que hay una oportunidad de crear un futuro prometedor para ti? Entonces a veces uno no se da cuenta que nosotros tenemos instalados algunos memes o tatuajes mentales que son viruses. Son viruses y nos hacen daño y nos atascan. Y realmente el modelo nuestro de liderazgo mindful exponencial es el líder bambú, es el líder que es firme en sus principios y valores de vida, que los ha estudiado, que se los sabe, que los puede decir y vibrar con herencias de nuestros padres, nuestra escuela, todo lo que ya respiramos y no nos damos cuenta. Pero por lo menos en una conferencia como estas y en eventos como este, la persona se va haciéndose mejores preguntas y cuestionándose. Muchísimas gracias por la invitación. En la mesa no pueden haber celulares cuando se conversa, cuando se sienta uno a comer. Tienen que haber periodos en el momento en la casa que haya absoluto silencio, es decir, todos los aparatos tecnológicos tienen que estar apagados para que se escuche la voz de los que viven adentro y no voces externas, que es lo que naturalmente estamos haciendo permanentemente, porque además es mucho más cómodo hablar de otros que de uno mismo. Tener muchos espacios con esos hijos para poderles preguntar, ojalá todos los días, qué cosas del día les generaron rabia, tristeza, miedo y alegría. Nosotros durante 28 años, los padres y las madres, hacemos las mismas 3 preguntas estúpidas a nuestros hijos durante todos los días de Dios. ¿Cómo te fue? Los niños dicen bien. ¿Qué hicieron? Ellos contestan nada. Tú dices, ¿tienen algo que hacer? Ellos dicen no. Y se acabó la comunicación. Y de ahí cada uno parte a su habitación, agarra esto y nunca más se comunica. Por lo tanto, el poder hablar de lo que se sintió con lo que se hizo, porque nosotros con suerte hablamos de lo que hacemos, pero decir o hablar de lo que se siente, de lo que se hace, son 2 experiencias distintas. Yo puedo llegar mañana a Chile y contarle a mi familia lo que hice, que estuve en una conferencia de prensa, que vi a Ismael, que más tarde voy a ver a la Úrsula, que estuve con Gino, etc. Y otra es distinta, decirles lo que sentí con el abrazo de Ismael cuando lo vi, que no lo veía hace tiempo. Son 2 experiencias de conversación distintas. Hablar de emociones es un protector emocional que de alguna manera filtra toda esta inundación de la tecnología, y la determinación de los padres para determinar cuánto tiempo se ocupa la tecnología, cuánto tiempo compartimos con la naturaleza, cuánto salimos a caminar, cuánto vamos a buscar hojas en otoño, cuánto podemos compartir espacios de convivencia natural, sin duda son elementos protectores para filtrar aquello que tú mencionabas. Muchísimas gracias. Por nada. Súper bueno, me encantó todo esto. Porque uno no se pone a analizar realmente qué está pasando, ¿verdad? Y cuando alguien que lo ha investigado te dice esto es lo que sucede, es fenomenal, es como que wow, se abren tus ojos ante tanta incertidumbre que también los papás viven en este momento y tantas labores que tienen que hacer, o sea que la vida de hoy se ha complejizado, ¿no? Y más crece, justamente la pregunta era porque crece más porque todos los días estamos retroalimentando el cerebro con lo que pasa en redes sociales y por cómo comunica. Exacto, y ahí va esa pregunta que me hiciste a mí. Mira, una de las razones por las que yo necesité la pausa que tomé, porque nunca dije nunca más regresaría a hacer periodismo, no, nunca dije eso, dije necesito una pausa para estudiarme mejor, para autodescubrirme, para encontrar una serenidad y una paz que había perdido dentro de mí, en una necesidad de una búsqueda de conciencia del para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque justamente entré en un conflicto filosófico, más bien existencial, de decir, si tú sabes que mucho de lo que estás promoviendo es repetir y repetir actos que van a mantener esa violencia, esa sensación de que el mundo se está acabando, esa sensación de que estamos en guerra y que además hay escasez. O sea, el cerebro guarda todo esto. ¿Y cómo uno quiere crear prosperidad si lo que estás metiendo en tu cerebro son estímulos contra la prosperidad y contra la seguridad y la paz? Entonces, el mundo de las noticias tiene una altísima responsabilidad, y nosotros como comunicadores y como periodistas, en el espejo y el reflejo que estamos poniendo en la psiquis colectiva de un país, de una ciudad, de una nación. Por eso lo que decía Pilar es maravilloso.
Uno tiene que ser muy selectivo a qué hora consume las noticias y por qué tiempo consume las noticias. Pero el hábito mayoritario que tienen las personas es que se levantan y le inculcaron la necesidad de estar informados, sin ponerse antes un antídoto, diseñar su energía, hacer un diario de gratitud, hacer un poco de respiración consciente, una caminata para activar las endorfinas, oxitocina y todo el cóctel de hormonas del bienestar para que tu día comience con un diseño energético en positivo. No. ¿Cuál es el primer estímulo externo que para muchas personas reciben? Una primera plana de un periódico, encender la radio y escuchar el noticiero, o encender la televisión y escuchar el matinal, que lo que te va a lanzar es una bomba de eventos totalmente tóxicos, catastróficos. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la máxima, al menos en inglés, del periodismo, dice, if it bleeds, it leads. Significa, si hay sangre, lidera. ¿Y cuál es la política con la que nosotros los periodistas iniciamos la primera plana de un periódico? Y esto lo digo con mucha humildad, no como una crítica, porque yo soy de ahí, yo pertenezco a este mundo, yo soy periodista, pero desde dentro uno se tiene que hacer una autocrítica. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para hacer noticia, lo que sí también es noticia, pero que ocurre poco a poco todos los días, de los avances que somos capaces como humanidad de crear para mejorar nuestras condiciones de vida, de la cantidad de emprendimientos positivos, geniales, que no van a los medios masivos de comunicación porque no estimulan el cerebro primario y básico de supervivencia, que todo lo que sea que nos amenaza, ¡pum!, lo consume. Entonces es el huevo y la gallina. Los medios de comunicación son medios comerciales, son negocios, no son organizaciones sin fines de lucro. Al ser negocios necesitan ojos y gente que compre el periódico, gente que vea los noticieros. Y seamos claros, al ser negocios necesitan rating, necesitan audiencia. ¿Y cómo logran la audiencia? Dándole a la audiencia lo que la audiencia está acostumbrada a consumir, porque es una necesidad del ser humano sentir seguridad. Y porque además por supervivencia estamos programados a darle mucha importancia a lo negativo porque nos amenaza. Entonces, huevo gallina, ¿cómo cambia esto? Quisiera tener una mejor respuesta para ti. Yo siento que desde dentro, una de las cosas que más al salir de CNN me cuestioné a mí mismo es, y después me lo dijo un maestro espiritual y yo dije, vaya, que yo lo había pensado y este me lo refuerza, es, si todo el mundo que está en un medio de comunicación y que está en una búsqueda de una conciencia para aportarle un poco más de equilibrio al mundo, ¿no?, entre lo positivo y lo negativo, se va, el medio de comunicación no tiene desde dentro alguien que se tome la trinchera de hacer el contrapeso. Y eso mismo fue lo que yo sentí al tomar esta decisión, porque me sentí un poco egoísta al saber que yo lo estaba haciendo por una necesidad personal, de una búsqueda, pero al mismo tiempo dije, pero hay una responsabilidad con millones de personas que ya han conectado con este espacio. Y aunque para mí sea una lucha personal editorialmente balancear este espacio hacia lo positivo, hacia lo constructivo, y no únicamente repetir lo mismo que desde las 6 de la mañana se está repitiendo hasta las 12, ¿entiendes? O sea, hubo una lucha interna porque sé que tenemos que mantenernos en la trinchera. Porque si todo el mundo abandona la trinchera, ¿cómo se produce, verdad? ¿Cómo se produce un cambio? Y por eso estoy abierto a regresar a un espacio donde se me respete y un espacio donde se entienda que nuestras sociedades necesitan un balance en lo que informamos y en lo que comunicamos. Por supuesto. Voy a agregar una cosa que a lo mejor puede complementar la información y tiene que ver con en una de las investigaciones que son muchas más, entonces no serían posibles de seleccionar para poder hacer un noticiero. Las malas son tan pocas, lo cual me cambió un paradigma muy potente que es lindo para reflexionar. Eso es una cosa que quería mencionar. Y la otra es nuestra tendencia natural al sufrimiento. Y eso es un modelo judeocristiano absolutamente establecido, que nos dijo que nosotros veníamos para acá a sufrir y que para estar bien había que estar mal primero, digamos. Y para ser feliz había que sufrir mucho. Y en eso tiene la culpa el modelo judeocristiano, Disney, Televisa, Venevisión, etcétera, que nos armaron un concepto de amor asociado al sufrimiento, para poder estar bien había que estar muy mal antes, que la gente que está bien está asustada porque le dijeron, seguramente un depresivo endógeno que nadie diagnosticó, que lo bueno duraba poco, y por lo tanto el cerebro dijo, bueno, entonces lo malo dura mucho,
y por lo tanto la gente que está bien anda asustada porque sabe que se le va a acabar y además se lo avisa, ¿no? Encantadoramente, todo el mundo le dice, esto es transitorio, así que aprovecha y disfruta. Entonces eso hace también que la prensa sepa muy bien esta característica y permanentemente desate este morbo, ¿no? Donde se transforma al final cada noticia en una especie de teleserie, donde al día siguiente yo quiero saber qué pasó con la historia de Fátima y quiero volver a saber, etcétera, y uno al final se establece una conducta que es adictiva. Está probado, por ejemplo, que la gente que ve matinales no sale de su casa después de 15 o 20 días hasta que no termina el matinal, porque se le hizo la adicción de ir permanentemente todos los días sabiendo qué es lo que pasa, pero por supuesto, como dice él, con este bombazo negativo, pero hay un condicionamiento al sufrimiento que se despierta desde lo mediático también, sin duda. O se alimenta más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ayúdame, Pilar. Porque tengo la respuesta, pero... No, entonces tú la das primero y yo digo aprobada la respuesta. No, porque es el privilegio amiga, no puedo ser confidente. Yo siento que, a ver, primero estoy absolutamente de acuerdo con la definición que acabas de dar. Lo que probó mi investigación es que la felicidad es paz y esa paz se decide. Que es antimercadista esa definición, por supuesto, porque no conviene decir eso. Porque yo la paz la tengo sin comprar, la paz la tengo sin estar eufórica todo el tiempo y requiere un proceso que es hacia adentro y el mercado de la felicidad te dice que hay que buscarla afuera. De hecho te dice que hay que buscarla y eso ya es un error. O que hay que encontrarla como si alguien la hubiera enterrado en algún lugar, digamos. Y la invitación que yo vengo a hacer hoy es justamente la inversa. Tiene que ver con el proceso interior de búsqueda y de cómo se conceptualiza eso dentro de uno. Y para poder tomar esa decisión se requieren ciertas condiciones, como la gratitud, por ejemplo, que es la puerta de entrada de la vibración más alta que tenemos los seres humanos, que es el amor. Como la capacidad de centrarse en lo que uno tiene, como la fuerza de voluntad, como el sentido del humor, como la fe, para la gente que la tiene, da lo mismo en qué. Pero el sentido de trascendencia sin duda que hace que esa decisión sea más fácil de tomar en términos cotidianos. Pese a las dificultades. O sea, no pese, con, imposible. La gente que es feliz versus la que no es feliz no es la que no tiene problemas, es la que con problemas tomó la decisión de serlo y poder desde ahí rescatar su decisión de paz en forma cotidiana. Y eso da la tremenda oportunidad y la buena noticia, ya que estábamos hablando de eso, de que todos tenemos la posibilidad de ser felices y que la felicidad es un estado permanente, no es transitorio. Se asume transitorio cuando se asocia a la alegría. Por eso hay mucha gente que dice que la felicidad son momentos. Y cuando se asocia con momentos, porque la gente compró al contado algo que elaboró el marketing, que es que nos dijo que solo éramos felices y estábamos contentos. Y yo puedo ser absolutamente feliz estando triste. No es incompatible. Yo tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer, que se llama Cáncer Vida, y a mí hay mucha gente enferma que me dice yo soy feliz y tengo cáncer. Eso bajo la concepción tradicional y mercadotécnica de la felicidad es absolutamente incompatible, es como me están molestando. Y claro que es posible ser feliz y tener cáncer, porque yo puedo estar en paz y tener cáncer. Y puedo estar viviendo un duelo porque se me murió alguien y al mismo tiempo puedo tener paz interior. Y eso no descalifica el dolor. Por eso yo diseñé un concepto que me encanta como quedó, digamos, que se llama positivismo vulnerable. Porque el exceso de positivismo tampoco es bueno, porque te hace negador. Uno no toma conciencia de sus vulnerabilidades siendo tan positivo. En cambio, si yo soy positiva y estoy triste o me enfermé, como decía Ismael, que a mí me produjo una alegría enorme saber que se había enfermado 3 días hace poco y que me posteó una imagen de él en su cama con fiebre y yo era feliz. Porque decía, por fin está mostrando alguna vulnerabilidad, porque la gente que lo ve es como que nunca le pasa nada a Ismael, digamos, es como vive en las nubes, y yo que lo conozco y soy amiga de él, sé que no es así, pero es una de las consecuencias post-CNN eso, de costarle mostrar la vulnerabilidad dentro del proceso. Ahí te estoy contestando la pregunta que le hiciste a él en breve, pero no voy a decir más. Entonces creo que se entiende la vulnerabilidad como un proceso de fortaleza. Por eso que la palabra positivo vulnerable me parece que es clave hoy para redefinir
lo que se entiende hoy por... Y eso tiene mucho que ver con la educación emocional, de la cual carecemos mucho en América Latina. Y voy a permitirme muy brevemente contar que en agosto voy a volver a estar con ustedes en la primera cumbre de educación emocional, de salud emocional, gracias, donde además me han honrado con el nombramiento de ser la madrina de la educación emocional en Guayaquil, y donde vamos a trabajar todos estos temas, donde no solo se va a hablar de felicidad, sino que vamos a poder hablar de todo lo que implica la salud emocional hoy de nuestro continente, donde pareciera que lo único que aparece es la rabia, y donde hay un montón de emociones que están ahí escondiditas y que hay que aprender a sacarlas. Así que creo que todo eso tiene que ver con la configuración, así que estoy muy contenta de estar en agosto, creo que es el evento donde... ¿Ya hay fecha? ¿Hay días? 4, 5, 6, 7. 4, 7. Del 4 al 7 acaba de hablar el presidente del Colegio Psicólogo de Guayaquil. Y ahí voy a poder como trabajar ese tema, pero creo que tiene que ver un poco con lo que te acabo de explicar. Ahora que él conteste, pues yo ya le di la pasada con lo que acabo de decir. Maravilloso, ¿no? Y tienes toda la razón. La pregunta que me haces me encantó porque no me la habían hecho antes y no me había puesto yo a reflexionar qué tanto. Lo único que no quiero acabar como Bruce Lee ahora, digamos, morir tan temprano, ¿no? No sé a qué edad murió él, pero... estoy aspirando, 33. No, pues no, ya lo pasé yo, pues, gracias a Dios. Y aspiro a vivir 137 años. Exacto. Y que esté viva Pilar, y que esté viva Pilar, Eso además. sí, es súper loco porque esos 137 lo ha mantenido desde que lo conozco. Yo no sé qué onda le bajó con ese número, digamos. Pero... Está en la Biblia, así vivió el Ismael de la Biblia, no me lo inventé. Entonces dije, si está en la Biblia, no sabía eso. si está en la Biblia es una señal que me llegó a mí. Yo estaba buscando el número, porque definitivamente quiero más de 100. Yo te pongo pañales. Encantada. Te voy y te pongo pañales. Mira qué lujo voy a tener. Qué lujo voy a tener. Entonces Pilar dijo una cosa que es cierta. A mí me costó mucho una transición de ser alguien que comenzó desde muy temprano, a los 8 años, en medios masivos de comunicación, haciendo radio, a los 15 haciendo televisión en mi Cuba natal, y convertirme en un personaje que obviamente cuando tú trabajas, sobre todo antes de existir redes sociales, que ahora es lo que nos ha permitido que la gente se muestre más real, que los influencers justamente se muestren influencers porque muestran las cosas que hacen que antes uno escondía, ¿verdad? Y hoy el mundo cambió, porque lo que quiere es una conexión real, auténtica, vulnerable entre los seres humanos. Ya no nos creemos que el presentador de noticias habla así con la voz engolada y que no tiene problemas o que no ríe, porque si ríe pierde credibilidad. Yo vengo de ese mundo, donde te hacían convertirte en una caricatura unidimensional de lo que eres porque representabas algo. Gracias a Dios me di cuenta que había nacido en un mundo que había cambiado y que la vulnerabilidad no era lo que me habían dicho de niño que era una debilidad de carácter, sino que es una gran fortaleza de carácter. Obvio, es una transición, porque aquí lo dijo Carlos, el ser humano es el resultado de la educación que recibe, de lo que el entorno le dice, y especialmente cuando uno fue niño, te decían no te muestres débil porque te toman ventaja, o sea, una cantidad de paradigmas equivocados con lo que yo crecí. Luego de salir de la televisión, ha sido un proceso de 3 años y medio donde siento que hoy el Ismael se ha permitido ser más persona que personaje, ha costado ser un poco más orgánico, ser un poco más atrevido, atreverse a ser más real, más vulnerable. Pero ha habido muchos años de condicionamientos anteriores que no se borran en un único día. Entonces, la verdad que me siento más cómodo a los 50 años, acabé de cumplir 50 en septiembre del año pasado. Si alguien me preguntaba a mí a los 20 años si yo me iba a sentir tan bien a los 50, no lo hubiera creído, porque cuando yo tenía 20 años miraba a los de 50 y decía qué mayor se ve, qué mayor ya es esa persona, ese señor. Hoy tengo 50 años y me cuesta interiorizar que soy un señor. De hecho, cuando me dicen señor, la palabra resuena y rebota. ¡Pum! ¿Por qué? Porque hoy siento que los de 50 pues no son los de 50 de hace 30 años, que tenemos paradigmas diferentes, que tenemos una vitalidad, que tenemos una vida productiva. Yo no pienso jubilarme de mis pasiones nunca. Nunca lo haré, porque además entiendo que lo que me mantiene a mí conectado con mi razón de ser es la pasión que siento por aportar a los demás algo.
y que el concepto de jubilación lo único que haría es enfermarme, hablar de medicinas y de cuándo es mi próximo chequeo médico, como veo a tanta persona de mi propia familia que llegó a ese círculo vicioso por desactivar su condicionamiento y su aporte social. Entonces, he bebido de Deepak Chopra, sin dudas. O sea, lo que yo hago hoy con la meditación, que ya tiene mi propio estilo, bebió del estilo de la meditación de sonido primordial que Deepak de manera generosa me enseñó, y me enseñó a poder transmitir a otros. Pero yo decidí no hacer la meditación de Deepak. Fíjate que es la meditación de sonido primordial, que usa un mantra védico. Dije, no, yo quiero adaptar esto realmente más a un punto neurocientífico, donde todo lo que aplique sea validado por investigaciones de las altas casas de estudio sobre cómo transforma la estructura molecular del cerebro un proceso de meditación de 8 semanas. Y como ya las investigaciones están, pues es muy fácil entonces aplicar la meditación desde el punto de vista de la psicología positiva, del mindfulness como ciencia y de las neurociencias. Acabo de tener una conversación con Facundo Manes, el doctor Facundo Manes, que me decía: Ismael, te felicito porque realmente yo como neurocientífico veo lo que tú y tu equipo están haciendo de democratizar este conocimiento desde las ciencias y ponerlo en palabras fáciles y en experiencias que llegan a la mayoría de las personas, y es algo que debemos hacer. Y le digo, sí, Facundo, porque lamentablemente en América Latina el condicionamiento ha sido que meditación tiene que ver con religión, y que si soy católico no puedo meditar, y que si soy testigo de Jehová eso es Satanás, y que si soy cristiano, una cantidad de sandeces y estupideces humanas, con todo respeto, que quien lo entiende, quien lo lee, quien busca un material de ciencia, se tiene que dar cuenta de que está siendo un conejito domesticado y educado bajo unos parámetros demasiado limitados. Y por eso me encantó que alguien del mundo de la educación superior, como es Carlos, haya puesto el ejemplo de Galileo Galilei, en un momento donde aquí se llevaba a la gente a la hoguera, a la piedra o a lo que fuese, a la guillotina, porque su verdad, siendo científica, no era el status quo. Entonces, Pilar lo dijo también, estamos en un siglo donde la gente está en búsqueda de un sentido. Los consumidores hoy, y sobre todo las nuevas generaciones, se preocupan mucho más que nosotros mismos por saber de qué está hecha la ropa que van a comprar, dónde la hicieron, se le pagó bien a esa gente. Hay niños que están naciendo ya ahora con la sensibilidad de decirle ellos a sus padres: no como carne, no quiero matar un animalito. Y el padre no lo entiende, porque ¿quién le dijo que fuesen vegetarianos? No, ellos lo sienten. Entonces, ese despertar de conciencia es lo que me ha llevado a mí a hacer un replanteamiento total de mi historia de vida. Pero no ha sido solo Deepak, Miguel Ruiz, Pilar Sordo, Facundo Manes, hay tantos maestros de los que yo bebo constantemente, y luego pues uno hace su licuadora y dice: ¿cómo aplico esto con mi propia caminata y con mi propio camino? Y cómo esto, después de probarlo y tener éxito en mí, lo comparto para que otras personas decidan si lo toman o no. Yo estoy muy de acuerdo con Pilar cuando dice que el tema de seguidores es como que uno pensar que tiene un rebaño, y yo digo, qué cosa tan absurda y horrible, porque en realidad todos somos maestros los unos de los otros. Todos somos maestros. A veces uno aprende más, por ejemplo, de alguien que está en harapos, como me ha tocado a mí en India, estar en un triciclo en el viejo Delhi, y yo juzgar a la persona, porque obviamente la mente juzga todo el tiempo, juzgar a la persona y decir: Dios mío, ¿qué vida tendrá esta persona? ¿Qué carencias tendrá? Veo que tiene sus pies sucios, que está en harapos, y después ese mismo chico voltear su cabeza y entregarme la sonrisa más pura que yo no he podido borrar de mi retina y mis sentidos, y darme la lección de vida de que la felicidad no tiene que ver con bienes materiales o cuál es su estatus económico, cuál es su cuenta de banco, sino con esa paz que acaba de decir Pilar, que ese chico tiene y que fue capaz de transmitirme en su sonrisa. Entonces, eso es lo que siento que para mí es el gran regalo que la vida me ha dado, es poder tener una historia de vida, de retar paradigmas, haber nacido en Cuba y hoy vivir en el país del capitalismo más salvaje que existe en el mundo, y cómo convivir desde unos valores que no te hagan caer o sucumbir a ese tipo de capitalismo, pero al mismo tiempo sentir que puedes generar prosperidad y ser un emprendedor añadiéndole valor a la vida de otras personas. O sea, es un camino que uno es estudiante
y que está por descubrir 1000 cosas, y ojalá de aquí a 30 años tú me vuelvas a hacer esa pregunta y mi nivel de experiencias de vida, de apertura del corazón, de sabiduría vivida, me permita darte una respuesta que sea mucho más elevada a la que hoy te puedo dar. Pero lo único que sí te puedo decir es que vivo en paz, que vivo conectado con una razón de ser que me mantiene todas las mañanas abriendo los ojos y diciendo gracias Dios, tengo un nuevo día para aprender y compartir con otros. Que se haga el milagro. Dios es amor, hágase el milagro. Así terminaban todos los programas de Agradecemos a todos los colegas de los medios de comunicación. La foto. que estuvieron. Yo,